En los bosques pluviales de Puerto Rico, los helechos crecen a la altura de los árboles. Los árboles crecen a más de 100 pies de altura y las orquídeas del tamaño del pulgar de un bebé apenas pueden discernirse entre toda la vegetación. Es un mundo enreversado, donde las hojas de las plantas a veces pueden llegar a ser más grandes que los árboles, donde los árboles pueden empezar a crecer en la bóveda del bosque, donde las plantas con frecuencia viven toda su vida trepadas sobre la rama de un árbol. Por la costa hay árboles que caminan hacia el mar. En las montañas kársticas del norte, los bosques se ven siempre secos, a pesar de que cae sobre ellos una cantidad excesiva de agua. Sin embargo, una región sureña chamuscada por el sol sirve de albergue a la mayor variedad de pájaros en esta isla. Durante este siglo, Puerto Rico, a diferencia de la mayoría de los lugares sobre la Tierra, ha visto sus bosques incrementar en tamaño. Los bosques tropicales dan vida y contribuyen también al mejoramiento de la vida humana. Además, nos brindan recuerdos que perduran para siempre en aquellos que se adentran en sus bosques. Adentrémonos, pues, en los bosques de Puerto Rico. En las laderas más bajas de las montañas de Luquillo, la naturaleza ha creado catedrales. Catedrales forestales con columnas de troncos y bóvedas frondosas. Este es un bosque tropical pluvial. Esta es San Juan, capital de Puerto Rico, y su área metropolitana. En San Juan viven más de 1,5 millones de personas. En el fin de semana, miles de sanjuaneros escapan a las catedrales forestales de Luquillo, donde las temperaturas están siempre 10 grados más frescas que a lo largo de la congestionada costa. Durante unas pocas horas, los sanjuaneros se convierten en parte del bosque y regresan rejuvenecidos a la ciudad. Los sanjuaneros de hoy no son los primeros que suben a estas montañas. Los taínos creían que sus dioses vivían en el bosque enano, velado por la niebla de la cima del yunque. Los colonizadores españoles se interesaron en las montañas por los recursos que contenían los bosques. Primero, por el polvo de oro que se encontraba a lo largo del lecho de los ríos del bosque. Luego, por los excelentes árboles para madera que daban al bosque su aspecto de catedral, árboles como el ausubo. Vigas de ausubo sostienen todavía los techos de hogares centenarios en el distrito histórico del Viejo San Juan. Con el paso de los siglos, el bosque perdió algunos de sus recursos y también ganó otros. Animales que vieron destruidos sus hábitats originales huyeron al yunque, como se conoce comúnmente este bosque. El más notorio de los recién llegados es la cotorra puertorriqueña,
un ave que muchos pensaban se había extinguido. El yunque, el bosque preferido de Puerto Rico, el más visitado en el Caribe y probablemente el sector de los trópicos más estudiado del hemisferio. Sin embargo, no es el único bosque en Puerto Rico. Otro exuberante bosque tropical cubre hacia el sur las montañas de Cayey y hacia el oeste la Cordillera Central, la cadena de montañas más grande y alta de Puerto Rico. Aquí se encuentra el Bosque Toro Negro, con el pico más alto de la isla a 4.390 pies. El Bosque Guilarte, así llamado por un conquistador español que descubrió cerca de la cima una gran pepita de oro. Y Maricao, un rico bosque húmedo que sin embargo parece seco debido a sus raros suelos permeables de serpentina. Las montañas de Puerto Rico absorben las lluvias que llegan con los vientos alisios y hacen que muy poca caiga en la parte sur de la isla. Bosques como este en Guánica son secos. Bajo el fuerte sol tropical, parece como si hechizados durmieran. Pero como todos los bosques tropicales, son extremadamente ricos en su variedad de plantas y animales. En las colinas del norte centro al otro lado de la isla, en la región kárstica de suelos calizos porosos, la tierra se convierte en una extraña confusión de colinas y depresiones. Sin estas depresiones, el radiotelescopio de radar más grande del mundo no se hubiese podido construir y sería difícil para los exploradores entrar en las redes de cuevas y ríos subterráneos. El agua se escurre rápidamente a las cuevas a través de la piedra caliza, y los bosques de esta región tienen un aspecto seco a pesar de la gran cantidad de lluvia. Incluso la metrópoli urbana de San Juan, sometida al peso del pavimento y del concreto, tiene su bosque. La costa de Piñones representa la zona más grande de mangle que queda en la isla y su zona más grande de estuarios, un criadero natural donde se unen el agua dulce y la salada, y donde llegan a la vida muchas criaturas de mar y de aire. La colocación de raíces en pilotes cada vez más dentro del mar contribuye a prevenir e incluso a detener los efectos de la erosión costera. Los bosques de mangle subsistentes bordean todavía parte de la isla, desde Piñones a la bahía de Jobos a lo largo de la costa sur y Boquerón en el extremo sudoeste de la isla. Volvamos al bosque tropical de El Yunque, el tipo de bosque más alto, rico y complejo en las Américas. Los científicos pues han descrito 4 o 5 climas que uno atraviesa entre Fajardo y el tope del Yunque, y dentro de esos 4 o 5 climas que ocurren entre estas dos localidades, uno puede encontrar una multitud de bosques distintos. Cuando se habla de que hay 4 bosques en el Yunque, lo que se quiere decir es que hay 4 tipos generales de bosques en el Yunque. Por ejemplo, el bosque de Tabonuco, el bosque de palma,
el bosque de Colorado y el bosque de nubes que está en el tope. Esos son tipos generales. Dentro de cada uno hay muchas variaciones. Y si a mí me preguntasen cuántos bosques hay en el Yunque, cuántos tipos de bosques hay en el Yunque, yo diría que hay más de 20 o 30 tipos de bosques en el Yunque. Y nosotros todavía no hemos podido describirlos todos y estudiarlos todos, pero sí apreciamos que el Yunque lo que tiene una gran diversidad de bosques y tiene una gran diversidad de climas por este gradiente tan violento que ocurre entre Fajardo y el tope del Yunque. La naturaleza ha bendecido esta área con condiciones de cultivo ideal. Temperaturas cálidas, lluvia abundante, hasta 140 pulgadas anuales, suelo bastante profundo, tierra con buen drenaje y protegida del viento. Tenemos lo que los científicos llaman el óptimo vegetal. Más de 150 especies diferentes de árboles crecen aquí, más que en cualquier otra parte de la isla. Muchos son grandes, de hasta 120 pies de alto. Estos son árboles que los primeros colonizadores utilizaron para construir barcos y otras estructuras. Los que los colonos cortaron primero cuando comenzaron a desmontar el terreno para la agricultura. We're here in the middle of a rainforest. Rainforests are found throughout the tropics in the wet areas. A rainforest may be defined as one which never dries out very much. It has rainfall almost throughout the year, and most of them are in the tropics. There are a few in the temperate zone, but most of them are in the tropics like this one. It's composed of several stories of trees, vines, epiphytes, shrubs, animals of all kinds. These are a characteristic of rainforests. The first measurement was a diameter tape measurement of the diameter of the tree at breast height, 1.3 meters above ground. This is used to measure diameter growth by repeated measurements or by to determine the amount of volume in the tree. The hypsometer is to show the height of the tree. The diameter plus the height tells you how much volume there is in the tree or how much biomass. It depends on how you want to measure it. Hay también cantidad de árboles medianos y pequeños. Con 3 niveles de árboles y hojas, muy poca luz penetra el terreno. Las plantas que quieren sobrevivir tienen que trepar para encontrar luz solar y crecen en cualquier parte sobre los árboles. Se llaman epífitas. Los bosques tropicales se conocen por su gran cantidad de epífitas. En el suelo de los bosques tropicales crecen más plantas que en los bosques templados. Sin embargo, en los trópicos crecen muchas más plantas sobre los árboles y otros objetos que sobre la tierra. Los helechos son característicos de los bosques tropicales. Se encuentran en todo el mundo, aunque tal vez no con la abundancia que se encuentran aquí. El Yunque tiene más de 150 tipos de helechos, pero los árboles de helecho necesitan las condiciones óptimas de crecimiento de un bosque tropical para prosperar. Estas son lianas, enredaderas leñosas enraizadas en tierra que se retuercen y trepan para alcanzar el dosel y la luz del sol. Algunas miden más de 100 pies. Estas también se encuentran en el bosque tropical pluvial. El nombre oficial del Yunque es Bosque Nacional del Caribe. El Bosque Nacional del Caribe es el único bosque tropical en el sistema forestal de Estados Unidos. El presidente Theodore Roosevelt reservó la tierra en 1903, convirtiéndolo en uno de los primeros bosques nacionales. Esto ocurrió después de la Guerra Hispanoamericana en 1898, cuando Puerto Rico fue cedido por España a los Estados Unidos. En 1917,
El Servicio Forestal de Estados Unidos se estableció en Puerto Rico y el yunque se convirtió oficialmente en un bosque nacional. En realidad, el yunque estuvo protegido incluso antes de ese momento. España reconoció la necesidad de conservar los bosques e inició los primeros esfuerzos de forestación en la isla. En 1876, el rey Alfonso XII estableció diversas reservas forestales en tierras de la corona, esto es, en tierras pertenecientes al gobierno colonial español. Entre estas estaba el yunque, lo que lo convierte en una de las reservas más antiguas en el hemisferio occidental. En 1976, este bosque obtuvo otra distinción cuando UNESCO lo incluyó en su lista original de reservas de la biosfera. Estas reservas forman una red mundial de bosques ecológicamente vitales. Este bosque tropical húmedo, maduro, intacto, llamado bosque virgen, es similar a los bosques que se encuentran en Centro y Sudamérica. Similar, pero con una mezcla diferente de árboles y plantas. Hemos llamado a la nuestra bosque tabonuco por este árbol, el más común de los árboles altos que crecen aquí. Los árboles tabonuco se encuentran en bosques húmedos en todas las Antillas Menores. Los indios caribes que vivían en las islas al sur de Puerto Rico dieron el nombre al árbol. Tabonuco significa de corteza blanca y se refiere a una resina blancuzca usada en sus antorchas y varias medicinas. Los caribes socavaban también los largos troncos de estos árboles para hacer canoas. Más tarde se utilizó como sustituto de la caoba. Aunque mucha gente tiende a llamar bosque tropical pluvial a todos los bosques tropicales, estos son en realidad mucho menos comunes de lo que se supone. No son muchos los lugares que tienen condiciones óptimas de crecimiento. Aquí en el yunque, alrededor de 2/3 de los 28.000 acres de bosque son del tipo tabonuco. El resto cae en otros 3 grupos de árboles. El bosque palo colorado, así llamado también por uno de los árboles más comunes, está más arriba que el bosque de tabonuco. Las condiciones de crecimiento no son tan buenas. Es más húmedo, los suelos están más saturados, de modo que estos árboles son más bajos, los troncos más torcidos. Hay solo 2 niveles y 1/3 de la cantidad de especies que se encuentran más abajo. Llega más luz al suelo y más plantas crecen aquí. El árbol palo colorado se encuentra tan al norte como Virginia en Estados Unidos y tan al sur como el norte de Brasil, pero en la mayoría de los lugares es apenas un arbusto. Solo en las Antillas Mayores se ha desarrollado como un árbol. Se calcula que algunos de estos árboles tienen más de 1000 años, lo que los convierte en los habitantes más antiguos del bosque. El palo colorado, corto y torcido, nunca se consideró como un árbol de construcción, pero se usó para hacer carbón. Pues el carbón, nosotros usábamos haya para tumbar esos árboles. Eso iba partido en pedazos, unos más largos y otros más cortos, porque había que empezar desde abajo, los más pequeños abajo, para seguir subiendo hasta arriba. Porque primero que nada le hacíamos un pie abajo para darle fuego.
metíamos ahí un montón de leña seca. Ahí metíamos una vara y la sacábamos cuando ya estaba terminada la hoguera. Convertir árboles en carbón fue una industria forestal común hasta la Segunda Guerra Mundial. El carbón arde mejor y más tiempo que la madera, y se usaba para cocinar y a veces para calefacción casera. Esta es una palma de sierra. Es realmente un árbol especial. Se encuentra prácticamente en todo el bosque y en enormes cantidades. Tanto el bosque tabonuco como el palo colorado tienen más palmas de sierra por acre que árboles de los que han obtenido sus nombres. Es un árbol muy característico, cualquiera puede identificarlo. Es también inconfundiblemente tropical. Los bosques húmedos templados tienen helechos, musgos y gran cantidad de lluvia, pero no tienen palmas. Estas son especialmente comunes en laderas escarpadas donde otros árboles no pueden afirmarse. Áreas de bosques como este se conocen como bosques tipo palma de sierra. Ahora estamos en el bosque enano. Este es el último grupo. Solo existen los picos y crestas más altas. Ocupa alrededor del 2% del bosque. Las temperaturas aquí son frescas, casi moderadas. El promedio de lluvia es de 180 pulgadas anuales. La humedad promedia un 98.5%. La niebla y el viento son constantes. El suelo está constantemente saturado. Son condiciones terribles para los árboles y esto es lo que resulta. Especímenes pequeños, achaparrados, que tardan mucho en crecer. La mayoría son parientes enanos de los que se encuentran en las laderas más abajo. Y realmente hay muy pocas especies aquí arriba. En cambio, este es un gran lugar para una epífita. Aquí crecen sobre ramas, raíces, hojas, rocas, incluso unas sobre otras. Las bromelias están entre las epífitas más comunes. Pertenecen a la familia de las piñas. Almacenan agua en la base de las hojas, llamadas tanques, y gran cantidad de animales pequeños del bosque obtienen su agua de estos tanques. Durante siglos, las laderas más altas de las montañas de Luquillo permanecieron aisladas e inaccesibles, demasiado escarpadas y demasiado húmedas para casi cualquier empresa económica. Esta es una tierra de nadie, una región intacta, visitada solo ocasionalmente por indios guerreros o esclavos fugitivos o un puñado de intrépidos mineros y colonizadores criollos. Hoy es uno de los lugares más místicos de la isla, inspiración para cuentos de niños perdidos, seres extraterrestres y otros extraños sucesos. Y de alguna manera, cuando uno se encuentra en esta parte del bosque, los cuentos no parecen muy disparatados. A comienzos de este siglo, los árboles de la isla estaban en un estado penoso. Solo el 10% de Puerto Rico tenía bosques y menos de un tercio del 1%, alrededor de 10 millas cuadradas, era realmente bosque virgen. 8 de esas millas cuadradas se encontraban en las montañas de Luquillo. La gente y sus necesidades destruyeron los bosques. Cuando los taínos habitaban esta isla, existían bosques por todas partes. Los arqueólogos calculan que tal vez 60.000 taínos vivían en la isla cuando llegó Colón. Sus fincas y asentamientos casi no perturbaron a la naturaleza. Poco después de que España colonizó a Puerto Rico en 1508, los colonizadores empezaron a experimentar con distintos productos. La caña de azúcar se adaptó bien y fue productiva. Así, poco a poco, los bosques de las tierras bajas y los costeros fueron desmantelados para dar paso a la caña de azúcar. Durante los primeros 3 siglos de dominio español, Puerto Rico fue primordialmente un puesto militar.
La isla tenía una baja densidad poblacional y su economía languideció. Hacia comienzos de los 1800, 2/3 partes de Puerto Rico estaban todavía cubiertas de bosques. Más tarde, España se interesó más en esta, una de sus últimas colonias en el Nuevo Mundo. Se suavizaron las restricciones al comercio, se alentó la inmigración. Muchos nuevos inmigrantes eran agricultores. La caña de azúcar siguió prosperando a lo largo de la costa y regiones montañosas más frescas se desmontaron para dar espacio a cultivos tales como el tabaco y el café. El café se dio excepcionalmente bien y conocedores europeos lo buscaron intensamente. Cayeron nuevas zonas de bosque, principalmente en las montañas centrales y occidentales. Crecieron los arbustos de café y los árboles de sombra que los mantenían frescos. Estas son las uvas. Cuando se tornan rojas en el otoño, se recogen. En el pasado, a las uvas se les sacaba la pulpa, se lavaban, se secaban, se tostaban, se molían, se empacaban y se embarcaban para Europa. Con el cambio de soberanía en 1898, los buenos tiempos del café terminaron. Como consecuencia de la guerra, Puerto Rico perdió su lucrativo mercado europeo y no logró establecerse en Estados Unidos. El café local, cultivado en pequeñas fincas que usaban métodos manuales, no podía competir con los más baratos producidos masivamente en Sudamérica. En 1899, el huracán San Ciriaco casi arrasó con todos los arbustos de café, y los huracanes sucesivos en 1928 y 1932 resultaron desastrosos para las cosechas de la isla. La agricultura, que tanto había contribuido en causar la ruina de los bosques, estaba en ruinas en ese momento. Sin embargo, de esta tragedia se levantaron los bosques actuales de Puerto Rico. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente abandonó sus fincas para encontrar una vida mejor en otro lugar, y la electricidad reemplazó el uso del carbón en la cocina. Tal vez estas sean dos de las razones más poderosas por las que los bosques en Puerto Rico pudieron recuperarse por sí solos. En 1917, cuando el gobierno federal declaró a El Yunque como bosque nacional, también constituyó una red a través de la isla de bosques estatales. Durante las siguientes 2 décadas, el gobierno adquirió gran parte de las tierras abandonadas alrededor de estos bosques. Ya para el 1935, estos casi habían adquirido el tamaño que poseen hoy día. En la década de 1930 y a principios de la de 1940, guardabosques y empleados locales del recién creado programa Cuerpos Civiles de Conservación trabajaron en conjunto. Se convirtieron en modernos Paul Bunyans, sembrando millones de semillas y plantas por los bosques de todo Puerto Rico. Fue una de las primeras y más grandes empresas de reforestación en los trópicos del Nuevo Mundo. Me casé de 20 años, de 25 años, y me quedé en el bosque. Me crié en el bosque y en el bosque estoy todavía. No habían camino, eran brechas nada más. Ya lo último, cuando la forestal empezó a trabajar aquí, entonces empezaron a abrirse las carreteras. In the time of the Great Depression in the United States, the CCC program, the Civilian Conservation Corps program, came to Puerto Rico, and with it funds to acquire more forest land. And so additional lands were bought here, raising the acreage from 12,000 to 28,000. And most of the land that we bought was deforested. It had been farmed, and so it was a task to reforest it. Yo estaba joven, pues me fui y tiraban un sorteo y yo caí. Entonces con las personas, con capataz y eso, ya me conocían, sabía que yo era trabajador. Sacábamos la madera y además pues teníamos máquinas, teníamos troces, teníamos sierra, teníamos en una parte ahí en la forestal arriba en el bosque, teníamos como 50 hombres, acejadores. Entonces en ese tiempo yo era el aguador y le daba agua como a 50 personas. This CCC was the Civilian Conservation Corps. The idea throughout the United States was to plant trees, was one of the main things they did. A lot of the forests in the U.S. had been overlogged, and one of the things that they wanted to do was reestablish those forests.
And so that one of the primary focuses of the 3Cs was to reforest large tracts of land that had been overused and abused, basically. Todos los días yo venía aquí al yunque a buscar el pan, que era, aquí habían dos campamentos, había uno en el 10 y uno en el 8. Entonces nosotros veníamos a buscar el pan todos los días de Sabana, yo venía con el chofer a buscar el pan aquí. Llevaban como 40 o 100 libras de pan para allá, para el campamento. They did a large variety of jobs. They built furniture, they built roads. Puerto Rico Road 191 that brings us up into the forest was built by the 3C. It was built by shovel and pick. It was a big operation. A lot of the culverts and bridges and things that you see if you stop your car and look at them, they're actually built by hand, and they're very time-consuming structures. This building, for instance, was built by one person with a helper, and all the rocks that were used to make it were brought here one by one. The water was carted up, the sand was brought in. It was a long, time-consuming operation. Ahí se ganaban $15 mensual. Le daban almuerzo, comida y cama. Ahí trabajaron mucha gente de todos los sitios aquí en Puerto Rico, trabajaron de Yauco, de todo Puerto Rico, venían de Río Piedra, de todo. Porque solamente por los 15 pesos, para esa época, eso valía $1 millón de pesos hoy en día. They lived in large barracks, a couple hundred men to a camp, and they were divided into work groups, and they'd go out and do different jobs on the forest or on municipal projects. They weren't limited to the forest. They did other projects, different camps in different parts of the island had other responsibilities. Como nosotros nos criamos trabajando, sabían lo que era un pico, una asada, hacer una sangría, hacer cualquier medida de un árbol que nos mandaran a sembrar, sabían. La vida del campamento era una vida muy, muy bonita. Por cuanto era verdad, como te dije, no se ganaba mucho dinero, pero no, habíamos veces que habíamos como 300, 400 personas, y era un campamento de bajo y alto, de 2 plantas. Entonces teníamos la cocina, teníamos donde se mantenían todos los alimentos. Las comidas las daban en el campamento, eran una comida muy buena, demasiado. Para esta época era una comida buena, una cosa especial. Dormitorio y todo, ropa limpia, todo eso. Comíamos a las 5 de la tarde y después pues empezaban uno a jugar los dominos, o la pelota, o basquetbol, voleibol, domino, herradura, y pasábamos ese tiempo en lo más feliz. Porque esos campamentos, cuando empezaron, eso era como una escuela.
Eso enseñó mucho a mucha gente, porque ahí enseñaban a chofer, mecánica, ahí enseñaban muchísimas cosas. Y mucha gente hoy en día lo que son, se lo tienen que agradecer a eso. Los muchachos también nos enseñaban a guiar, de choferismo, y entonces pues habían también de mecánica, es decir, que nos enseñaban muchas cosas. El que no aprendió ahí fue porque no quiso. And so we had crews, actually more than 1,000 people working at a time, planting trees that we produced in nurseries, trees from all over the world. Something like 400 different species were tested here, and a few of them have done very well, and in between those that didn't do well, the natural species came up, and so the entire forest now is forest covered. Realmente, pues los árboles que hay por toda esta área por acá son árboles que son sembrados por uno, y uno por lo menos uno se goza y dice, bueno, estas plantaciones y todas estas cosas lo hicimos nosotros. Cuando Colón llegó a Puerto Rico en 1493, existía alrededor de 1 millón de cotorras, número que se redujo a solo una docena de aves durante la primera parte de la década del 70. Todas se encontraban dentro del bosque de Luquillo. Hoy día, la cotorra lentamente y con mucho trabajo intenta aumentar su población. Para muchas otras especies de plantas y animales, el yunque se ha convertido también en el único lugar apropiado para refugiarse. Breeding season starts in January. That's our busiest time of the year. What I do is I go and I check the nests every morning. We look for eggs. If we find eggs, we determine fertility of those eggs. Once the chicks are born, we'll weigh the chicks about 2-3 times a week. We need to take blood from those guys and ban them and basically make sure that the chicks are growing up fine and well and healthy. Another critical time for those chicks is when they're fledging, which means when they get up to the top of the nest and they're first going to fly. We need to check them daily also to make sure that once they fledge, the parents don't get scared and attack the babies. En el área de la vida silvestre hay dos tipos de estudios que creo que son muy interesantes. Uno es la restauración de la cotorra puertorriqueña. Es interesante que cuando Colón vino a Puerto Rico había como 1 millón de cotorras. Sin embargo, en el año 72 nosotros contamos 12 cotorras en esta isla, o sea que la población bajó de 1 millón a 12. Y desde el año 1968 el Servicio Forestal con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Departamento de Recursos Naturales y la Universidad de Puerto Rico hemos estado tratando de restaurar la cotorra puertorriqueña, restaurar sus números. Y eso ha conllevado mucha investigación en el bosque sobre la ecología de esta especie. Y hasta ahora el éxito que podemos reportar es que hay como 100 cotorras, o sea que de 2 se han subido a 100. Y eso es un área de investigación muy importante porque nos enseña cómo nosotros podemos restaurar especies en peligro de extinción y tratar de devolver las especies a sus números originales. Another function of our aviary is to support the wildlife management program here in El Yunque. If there are chicks that are undersized to siblings or are infested with larvae or are for some reason not doing well in the wild, we bring those chicks here into the aviary and we either hand raise them or we give them to foster parents. Sometimes we're able to return those chicks back to the wild and they go on to successfully fledge. Also, some of the captive bred babies that we have here, we can fledge out into the wild, meaning we take those babies, put them into wild nests where there's room available, and then those babies will fly into the wild. And that's how we augment the wild population, by using our babies. Our goal here is to recover a whole species. And we don't want to recover them here in captivity, but we want to recover them into the wild. So as much as we can, as often as we can, we want to get birds from here out into the forest. So that's the whole purpose of fledging our babies or transferring our babies from captivity into the wild. Once they've fledged into captivity, we can't do that for the reasons that I mentioned before about how they'll have to learn how to live out in the wild. Our captive program not only supports the wildlife program, but in case we had a catastrophe, for example, a hurricane or whatnot, or some kind of disease, we would be able to have these parrots here in captivity, even if the entire population of El Yunque, of the Puerto Rican parrot, for some reason died. So we would have parrots left.
Este es el bosque tipo Tabonuco, el verdadero bosque tropical pluvial. Parece bastante primitivo, pero solo ha estado en estas condiciones alrededor de 50 años. Gran parte ha sido talada para dar paso al café y a los cítricos. El bosque que ha sido desmontado y replantado se llama bosque secundario. Si se mira atentamente, se verá que es diferente al bosque tabonuco virgen que se apreció más arriba. No se verán demasiados tabonucos, son deficientes en la restauración de bosques secundarios. Aquí hay una cecropia. Son árboles pioneros, uno de los primeros árboles en afectarse cuando los bosques se deterioran. Una vez los bosques crecen como lo ha hecho este, las cecropias casi no podrán apreciarse. Ahora están creciendo en los lugares destrozados por el huracán Hugo. Este árbol es un granadillo, uno de los árboles del dosel original de este bosque. Aquí hay una caoba. La caoba no llegó a Puerto Rico por sí sola, pero tiene un pariente en la isla, el guaraguao, y es probablemente el árbol más lucrativo de los trópicos americanos. Puerto Rico, being an island, has only about 1% of the trees of the tropics. And it's natural that some of the trees from other countries and other parts of the tropics might do well here that never got here by nature. And mahogany, which is one of the most useful species of the tropics for furniture and other purposes, was one of the species introduced from Central America. It grows in conditions very much like it is here, as to moisture and soil and weather generally. And so it was planted here. When we bought additional land, the Forest Service increased the size of the National Forest and planted the mahogany. Luego de algunos problemas iniciales, la caoba ha prosperado y muchos de estos árboles podrían cortarse si comenzamos nuevamente a cortar árboles del bosque. Los silvicultores creen en el concepto de la conservación, en utilizar sabiamente los recursos del bosque mientras se asegura la perdurabilidad del bosque. There are many examples where the cutting of trees has destroyed the forest, and nevertheless, that's not required. Many people feel that all of the forests should be conserved in the sense of preserving them, leaving them as they are. And we should do this for many forests that have unusual species, natural beauty. They are important for watersheds. All of this is very true. But in addition, there are many areas of forest where trees are growing, they're useful trees, and their removal selectively, leaving forever a natural forest behind, can be done consistent with preservation of the natural beauty of the forest. Los silvicultores sembraron caobos en muchos bosques de la isla, incluyendo el bosque seco de Guánica. En contraste con el yunque, que recibe hasta 180 pulgadas de lluvia en un año, Guánica apenas llega a 30. Este bosque crece en uno de los lugares más calurosos y más soleados de la isla, donde las temperaturas fluctúan entre 80 grados en la sombra hasta 100 o más al sol. Para colmo, el suelo es una porosa tierra caliza que retiene muy poca agua. Aquí en el bosque de Guánica nosotros tenemos diferentes asociaciones de vegetación. El bosque tenemos que visualizarlo como si fuera un mosaico, o sea, no todo el bosque es uniforme. Es como un rompecabezas de diferentes tipos de vegetación.
o tipos de bosque diferentes. Con el clima de un horno y el suelo de un colador, ¿cómo sobreviven las plantas? Hay muchas maneras en las que el bosque se adapta. Una es hacer crecer hojas pequeñas, de manera que estén menos expuestas a las condiciones de deshidratación del sol. Otra es despojarse de las hojas durante la estación seca. Al llegar diciembre, este árbol no tendrá más hojas. Algunas plantas, como esta, tienen hojas cerosas para retener el agua. Algunas doblan sus hojas al mediodía. Otras tienen raíces muy profundas. Otras, como los cactus, no tienen hojas. Unas pocas crecen rápidamente, se reproducen y mueren durante la estación húmeda. Tenemos unas 93 especies de hormigas, unas 11 especies de comejenes. La gente se pregunta por qué el comején, que en nuestras casas es una plaga, en el bosque es tan importante. Tenemos que entender que este bosque, los comejenes son muy importantes porque son los responsables de mover y acelerar el ciclo de nutrientes en el bosque. Las hojas se caen las ramas, los árboles mueren y el comején es el que se encarga de reciclar esos nutrientes rápidamente. O sea que el bosque depende de ellos y es uno de los elementos más importantes. A veces no pensamos que las hormigas son animales importantes, sin embargo las hormigas en el bosque de Guánica también es otro elemento muy importante, muy crucial para su ecología. Son las responsables de mover el terreno, son las que hacen la oxigenación del terreno cuando lo están moviendo, son también responsables de mover la semilla y también son muy depredadores de plagas que atacan a las plantas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Puerto Rico, los bosques secos cubrían casi la mitad de la isla. Cubrían los llanos costeros y las colinas bajas. Fueron estos los primeros en ser desmontados para crear poblados y pasturas. Hoy día, solo el 1% de los bosques maduros de Puerto Rico son bosques secos. Muchas plantas del bosque tienen valor medicinal, por ejemplo el guayacán, que se utilizaba para curar el cólera. Tenemos también el tabaco marino, que se utiliza para el asma. Otra planta que puede ser inclusive utilizada para aseo personal es el jaboncillo, el cual puede ser utilizado para lavarse las manos, para lavarse el cabello. También es utilizada para hacer maví, ya que es familia del árbol de maví. Fíjense en la gran espuma que hace. Un aroma muy bueno. Básicamente es como si fuera un champú. Localizado en tierras montañosas y quemado por el fuerte sol tropical, el bosque de Guánica no satisfacía a cabalidad las necesidades de los pobladores, por lo que subsistió hasta el siglo XX. Hace más de 70 años se reservó como bosque estatal y en 1981 la UNESCO lo designó como la segunda reserva para la biosfera de Puerto Rico. Hoy día, Guánica se considera uno de los mejores ejemplos de bosque tropical seco en el mundo. Aunque llamamos seco a todo el bosque de Guánica, en realidad hay diferentes tipos de agrupamientos boscosos entre sus 10.000 acres, al igual que en el Yunque. A lo largo de la costa hay sectores de mangle. 3 tipos diferentes proveen refugio para animales. Este ambiente marino es muy importante para la integridad del ecosistema del bosque. Los nutrientes bajan
por las escorrentías, bajan hacia el arrecife, le dan alimento a estos arrecifes. Y lo que todos sabemos que los arrecifes son las áreas más productivas del planeta respecto a la productividad pesquera. El 90% de los peces de valor comercial son peces que pasan una o más etapas de su vida, ya sea en el arrecife o sea en el manglar. Y o sea que es bien importante tener este concepto de que el bosque de Guánica es un bosque costanero donde hay una integridad de interacción ecológica entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. Luego se encuentran los árboles enanos y las plantas, muchas de estas cactus, que viven en tierras altas. Batidas constantemente por el viento y la espuma salada, se han convertido en bonsáis naturales, similares al bosque enano de las montañas. No muchas especies pueden soportar semejante castigo. Cuando se comienza a subir las colinas, se encuentran los llamados matorrales espinosos. Las condiciones son todavía difíciles y los árboles son achatados, muchos de ellos con espinas, y son bastante comunes los cactus. Más arriba se encuentra el bosque deciduo o de hoja caduca y cubre más de la mitad de Guánica. Los árboles son más altos, pero nunca mucho más de 40 pies. Muchos reaccionan a las estaciones secas perdiendo sus hojas, de ahí el nombre. El bosque más rico se encuentra en barrancos con sombra, relativamente frescos. Los barrancos se formaron por el colapso de las cavernas, algo común aquí. Retienen humedad y tierra y producen los árboles más altos del bosque, muchos de los cuales están siempre verdes, es decir, son de hoja perenne. El guayacán es el árbol más conocido de Guánica. Se llama también Lignum vitae, el árbol de la vida. Este es de hoja perenne. La madera es lo que le ha dado fama al árbol. Es tan densa que se hunde en el agua. Es además extremadamente valiosa, pero desafortunadamente el árbol crece muy lentamente. Se calcula que el que vemos tiene de unos 500 a 700 años. Sin embargo, este es relativamente pequeño. Este es también un árbol interesante. Se llama almácigo. Se encuentra en casi todas las partes del bosque, pero principalmente en los barrancos. Busca el calor y el suelo calizo. Se distingue por su corteza. Si se cortan las ramas y se hincan en la tierra, continúan creciendo. Todavía se puede ver el almácigo utilizado como verja en áreas rurales. Se encuentra en el bosque enano en el extremo oriental de Santa Cruz, lo que lo convierte en el árbol de propagación más oriental en territorio de Estados Unidos. Hoy en día, el 30% de la isla de Puerto Rico está cubierta por bosque, un incremento que alcanza hasta 20% más de lo que había en las tempranas décadas de este siglo. 28.000 cuerdas están dentro del Bosque Nacional El Yunque y 58.000 cuerdas están distribuidas entre otros 13 bosques estatales. La mayoría de las 500 especies de árboles que cubrían a Puerto Rico aún están aquí, aunque muchas de ellas se encuentran ya en grupos muy reducidos. Además, se han introducido unas 250 especies adicionales de otras partes del mundo. Aunque la gente y sus necesidades destruyeron la mayor parte de los bosques originales, es la gente, ahora con distintas necesidades, quienes los han vuelto a restaurar. En nuestro próximo programa vamos a estar explorando algunos de estos nuevos bosques y viendo en detalle uno de los bosques secos tropicales más grandes que queda en el mundo. No deje de acompañarnos.
Los vientos alisios trajeron a Cristóbal Colón hasta Puerto Rico. Y los vientos alisios también trajeron las lluvias. La lluvia cae en abundancia sobre las montañas centrales y los cerros del norte de Puerto Rico, creando así los voluptuosos bosques pluviales que tenemos en el Yunque, Carite, Toro Negro, Quilarte, caóticos invernaderos de enormes árboles, enredaderas y plantas de grandes hojas. Las montañas se apoderan de la lluvia, dejando seco el lado sur de la isla, pero los bosques se adaptan. Y los bosques secos tropicales de esta isla son tan ricos, si no más, que los famosos bosques pluviales de la costa norte. Colón vio estos bosques la primera vez que levó anclas en las costas de Puerto Rico. En aquel entonces, la isla estaba cubierta de bosques. Con el paso de los siglos, los bosques se han ido reduciendo a medida que los colonizadores fueron cortando árboles para usar su madera y abrir espacio para sus fincas, su ganado y sus poblados. Afortunadamente, durante este siglo, el proceso se ha invertido. Los bosques restantes perduran y las tierras antes deforestadas se han vuelto a sembrar. Nos encontramos en una de las áreas más espectaculares del bosque seco de Guánica, quizás un área única en el mundo, lo que se conoce como Asociación de Platos Rocosos. Debido a condiciones muy particulares, como el fuerte viento, la salinidad que trae el viento cuando rompe la ola y la deposita sobre las hojas, la aridez, la falta de terreno fértil, crea una condición de enanismo en la vegetación y se crea lo que se conoce como un bosque de bonsái natural. Hay diferentes asociaciones de vegetación en el bosque, sin embargo, esta es la más impresionante y más particular. Por ejemplo, tenemos especies de plantas como el roble, las cuales en las áreas húmedas pueden crecer la hoja hasta unas 4 a 5 pulgadas. En el bosque de Guánica, en este tipo de vegetación de asociación de platos rocosos, las hojas se les crea una condición de enanismo que pueden tener hasta menos de 1 pulgada de largo. Otras especies muy comunes en el área es la uberilla, la cascarroya, una de las características más impresionantes de la Asociación de Platos Rocosos es que debido a los fuertes vientos que predominan durante todo el día, los árboles no pueden crecer verticalmente, sino que crecen horizontalmente. En este caso podemos observar el tronco del árbol y hacia más espalda se encuentra la copa. Cuando pensamos en manglar, visualizamos un área de árboles creciendo a la orilla del mar, bajo terreno sustrato arenoso o fangoso, y árboles creciendo hasta unos 30 pies. Sin embargo, en el área del bosque enano o platos rocosos, tenemos que romper visualmente con esta imagen y vamos a observar un manglar creciendo sobre rocas en forma rastrera, arrastrado sobre la superficie, y donde pueden inclusive haber hasta 3 especies de mangle. Científicos como el doctor Ray Woodbury, que ha trabajado en Puerto Rico durante los últimos 60 años, ha estado visitando este lugar desde los años 40 y me ha mencionado que este lugar no ha cambiado nada durante los últimos años. A mi entender, este lugar se encuentra en condiciones igualitas, exactas, a como estaba cuando Cristóbal Colón llegó a la isla. Estas bromelias en el árbol son diferentes a las que se ven en el yunque. En los trópicos, especialmente en las islas tropicales, las especies raras son comunes y las comunes son raras.
Puerto Rico, que es casi del tamaño de Connecticut, tiene tantas especies de árboles como las que se encuentran en todo el territorio continental de Estados Unidos, Alaska incluida. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en pequeñas cantidades y crecen en ambientes limitados. La presencia de hoja pequeña quizás es una de las características principales en el bosque. Las hojas pequeñas en Guánica son necesarias para sobrevivir, ya que la intensa radiación solar que durante todo el año cae sobre sus hojas, si fuera una hoja grande, pues entonces tendría más superficie de área y habría más pérdida de agua. El yunque, pues hay mayor cantidad de agua, hay nubosidad casi todo el tiempo, por lo tanto las hojas pueden ser mucho más grandes. Otra característica muy importante de las hojas en el bosque de Guánica es la presencia de pelos en la hoja, unos pequeños pelos que durante la mañana, durante el rocío de la mañana, pues pueden acumular la humedad. El bosque seco se caracteriza porque hay un número bastante alto de cactus, especies como plantas como cactus y otras plantas que tienen espinas. La espina no es otra cosa que una hoja modificada. Es una hoja que ha llegado al máximo de adaptación y para minimizar la superficie de área y de esta manera pues evitar esa intensa radiación solar sobre la hoja. También, como podemos ver en este ejemplo de una pequeña rama de guayacán, podemos observar que las hojas están unas encima de la otra y eso va tapando también, se van protegiendo unas a otras de la intensa radiación solar. Otras adaptaciones es la capacidad que tienen algunas hojas para mover su peciolo. Durante las horas de la tarde, que hay una intensa radiación solar, hay mucho calor, las hojas se mueven hacia abajo. Y si caminamos por el bosque podemos observar que la mayoría de las plantas, pues sus hojas están hacia abajo durante la noche y cuando hay nubosidad, pues la hoja se pone hacia arriba para aprovechar pues, la radiación solar y llevar a cabo pues, su proceso de fotosíntesis. Aquí en Guánica hay en total 700 especies de plantas y árboles, 246 son árboles. Como se ve, gran parte de la vegetación no parece molestarse por estas difíciles condiciones. Sin embargo, 48 de las especies son raras o están en peligro de extinción. Raras significa básicamente que no son comunes. En peligro de extinción significa que no son comunes y por alguna razón, casi siempre por la mano humana, se encuentran en vías de extinción si no reciben protección especial. La gente conoce mejor los animales en peligro de extinción que las plantas. Entre ellos se encuentra la tortuga de mar, el sapo concho y el guabairo. The Fish and Wildlife Service and the Department of Natural Resources have a project that contributes to the recovery of the Puerto Rican crested toad in cooperation with the Toronto Zoo and other zoos in the United States. Adult toads were taken to these zoos, reproduced in captivity, and tadpoles and toadlets that result from this reproduction are brought back and released in the Guánica forest. Artificial ponds have been constructed in order that we can release tadpoles and have a better chance of success of these reaching adulthood. The Fish and Wildlife Service and the Department of Natural Resources also conduct studies on the reproductive biology of the crested toad and have conducted in cooperation also with the Toronto Zoo telemetry studies, where radio transmitters are attached to the toads in order that we can study movements, how far these toads move up into the forest from the seasonal ponds that they utilize for reproduction. The Puerto Rican nightjar is an endangered species which is endemic to the island of Puerto Rico. It occurs only in the southwestern part of the island where it's known from Guayanilla, Susua,
and the Guanica forest where the largest population occurs. The Puerto Rican nightjar is threatened by the destruction of its habitat, the dry forest that it utilizes for reproduction, because the elimination of the forest cover eliminates nesting habitat, since the species does need a closed canopy for nesting. Studies of the Puerto Rican nightjar have contributed to additional knowledge of the reproductive biology of the species and what type of forest the species requires for nesting. The protection of threatened and endangered species and other native species as well is important because these species form part of the natural heritage of Puerto Rico. Many of these species are endemic to Puerto Rico, which means that in the entire world, the only place that they occur is in Puerto Rico. And many of them are only known from the Southwest and specifically the Guanica forest. Bariaco is a small tree belonging to the mahogany family, or Meliaceae, which is known from only Puerto Rico, and within Puerto Rico it's known only from Guayanilla, Guanica, and Cabo Rojo. We know of a total of about 40 to 50 trees, of which the majority occur within the Guanica forest. In Guayanilla we only know of one individual. In Cabo Rojo, 3 additional individuals which haven't been located in recent years. Bariaco is being studied by a graduate student from the University of Puerto Rico in Mayagüez as part of his master's thesis. He's studying the reproductive biology, distribution, abundance of the species. He's studying phenology, which is the pattern of production of flowers and fruit throughout the year, and the pollination system of the species. Bariaco is endangered primarily due to habitat destruction, indiscriminate cutting, and the apparent poor reproduction by the species. It produces very few flowers and fruit, and it's very rare that you see any seedlings on the forest floor. Guanica forest, over 700 species of plants have been identified and cataloged. Of these, 6 species are considered to be either threatened or endangered. An additional 40-something species are considered either critical or rare. Among the efforts that are being conducted to recover these species are the protection of them in their natural habitat, through the evaluation of development projects and their modification to try and protect them in the wild, and also the propagation of these plants. In Puerto Rico, several nurseries have been constructed in public forests, one of which was recently constructed in the Guanica forest. It will be utilized for the propagation of both rare and endangered plants for the purpose of reintroduction to the wild, to try and increase or improve existing populations and establish new populations. These species also have recreational
for those of us that like to birdwatch, aesthetic, scientific, and medicinal value. Studies of the species, of their reproductive biology and habitat requirements, assist us in learning more about how the ecosystem in general functions. With respect to medicinal values, some of these species in other places have been found to have compounds that have contributed or served as remedies for diseases such as cancer. Probably the most important factor, however, is that these species do form part of the natural heritage of Puerto Rico, and we should be proud of them and protect them and try and recover them. Cada año, más de 1 millón de personas visita el bosque de Guánica. Una abrumadora mayoría visita las playas. Alrededor de 1/10 parte de los visitantes conduce hacia las montañas, donde se encuentran con la estación de guardabosques. Aquí, varias veredas se pierden en el bosque. Pocas personas recorren estos caminos durante el día. Mayormente se usan en las primeras horas de la mañana antes de que el sol caliente. Muchos de los que los utilizan son observadores de pájaros. A Puerto Rico vienen muchas especies de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, en sus migraciones al sur. Y muchas paran en Puerto Rico, otras siguen para Sudamérica. El punto es que estas especies migratorias viven en el norte, pero pasan los inviernos en los trópicos. Y se ha notado que sus poblaciones están disminuyendo, quizás como resultado de la pérdida en los bosques tropicales. Entonces en Puerto Rico es un sitio ideal para hacer estudios a largo plazo de las poblaciones de estas especies. Por ejemplo, en el bosque de Guánica, nosotros llevamos un récord ya de 20 años de capturando, marcando y soltando especies migratorias para poder tener una idea de las poblaciones y cómo varían a través del tiempo. Y también tratamos de estudiar en qué hábitats ellas viven en Puerto Rico durante su estadía aquí. 134 diferentes especies de pájaros habitan o visitan el bosque de Guánica, más que ninguna otra parte de la isla. Algunos son pájaros marinos, otros residentes del bosque y otros pájaros migratorios que vienen durante el invierno. Una razón por la cual Guánica tiene tantos pájaros es por su localización entre el mar y las montañas. Yo diría que Guánica quizás el mayor atractivo que tiene, en adición a su vegetación, es la gran cantidad de aves que tenemos en el área. Aves acuáticas, aves marinas y aves terrestres. Tenemos unas 134 especies de aves, de las que 40 son aves nativas, que en cualquier momento del año usted puede venir a Guánica y observarlas. De estas, 11 son endémicas, donde único se encuentran en el mundo es en Puerto Rico, y una de ellas, el guabairo de Puerto Rico, donde único se encuentra en el mundo y en Puerto Rico, y es en el bosque seco de Guánica y áreas aledañas. One of the most abundant native species in Guánica is the Adelaide's warbler. It's very similar to the migrant species that I'm studying. And one of the things that we're looking at specifically in Guánica and in the Mesquite Woodland is how these two species, or how the resident warbler, the Adelaides, and the migrant species, how they interact. We found that, for instance, the insect abundance in the canopy in Guánica is relatively low. These warbler species are all insectivores. On the other hand, in the Mesquite Woodland, insect abundance appears to be very high. So for birds, if you're an insect eater, it's looking like
it's better to be in mesquite woodland, that mesquite woodland would be a better habitat type for you than dry forest if you're a migrant, for many species of migrants. Many native species are very well adapted to Guanica, and there are also several migrant species that are very abundant in Guanica, several of which are declining, have declining populations on the breeding grounds: the ovenbird, black and white warbler, and the American redstart. Guanica is important as a habitat for many species of birds in Puerto Rico, including many that are endemic to the island, only found in Puerto Rico. In addition, it's important wintering habitat for several species of migrants. Southwest Puerto Rico and Puerto Rico in general, during the winter, is home to dozens of species of neotropical migrant birds, birds that breed in North America and spend the winter in the neotropics. Aquí tenemos un hui, es un ave endémico de aquí. Si pueden oír, parece que lo están esperando. Si oyeron el hui que acabamos de oír, ella está anillado. Entonces lo que hacemos con aves que ya están anilladas, pues se le toma la data y el número y se suelta. Guanaco is designated as a biosphere reserve in recognition of its uniqueness as an example of dry forest. Dry forest is a habitat type that is more endangered than rainforest. Oftentimes this habitat is coastal, and as a consequence it is under pressure to be developed by man. So at 4,000 hectares, Guanica forest is one of the largest remnants of dry forest left not only in Puerto Rico, but in the Western Hemisphere. So in addition to conservation efforts within the forest, I believe it's important that efforts should be made to protect the lands as much as possible surrounding the forest so that the habitat, the flora and fauna that are native to dry forest are protected. Aunque mucho más exuberantes, los bosques del Yunque no tienen la gran cantidad de aves que tiene Guánica. Unas 60 especies se encuentran aquí, incluyendo ruiseñores, la común reinita caribeña y muchas aves endémicas, nativas y encontradas solo en Puerto Rico, como el San Pedrito puertorriqueño, el pájaro carpintero puertorriqueño y la tanagra puertorriqueña. Los pájaros son los animales más grandes que se encuentran en el Yunque. Esto sorprende a muchas personas porque piensan que en un bosque tropical hay jaguares y otros animales. Semillas y frutos, aves e insectos pueden viajar distancias relativamente grandes sobre el océano, pero los animales más grandes no pueden, de modo que no se dan aquí de forma natural. El Yunque tiene una rica comunidad animal, aunque no tan rica como la vegetal, pero la mayoría de los animales son pequeños: serpientes, murciélagos, termitas, gusanos, y no son muy agradables. Entre los personajes más importantes en la comunidad animal se encuentran las ranas, los lagartijos y los insectos. Mediante estudios recientes, se calcula que en el Yunque existen por hectárea hasta 20.000 lagartijos e igual número de ranas. Una hectárea equivale aproximadamente a 2 acres y medio. Podemos calcular también que las ranas y los lagartijos en esta hectárea comen 800.000 insectos al día. El Yunque tiene 28.000 acres, de modo que con un pequeño cálculo obtenemos que 22.000 millones y medio de insectos se convierten en alimento. Es impresionante. Hay muchos insectos para comerse. Más de 1.200 clases diferentes de insectos se han contado en la sección de El Verde. Pero el voraz apetito de las ranas y los lagartijos puede ser la razón por la que los insectos no son un gran problema para los visitantes, aquí o en otros bosques tropicales pluviales.
Las ranas más conocidas son arbóreas, criaturas de 1 pulgada de largo parecidas a E.T. con ojos saltones. Su nombre local, coquí, se relaciona con el sonido en 2 tonos que produce, principalmente al anochecer. Son unas de las criaturas más queridas en la isla y su imagen se encuentra por todas partes, desde camisetas deportivas hasta ceniceros. En realidad, de las 12 especies de ranas arbóreas que se encuentran en las montañas de Luquillo, solo 2 producen ese canto distintivo. Sin embargo, estas 2 especies son muy comunes. Otras, particularmente las que viven en espacios muy limitados, ahora son muy raras, y los científicos se preocupan por su supervivencia. Tales son las ironías de un bosque tropical. $22.000 millones y medio de insectos son devorados todos los días en el yunque. Esta es una estadística fenomenal. Es posible llegar a esta porque algunos científicos pasan largo tiempo estudiando este aspecto del bosque. Mucha gente no advierte cuán importante es el bosque experimental de Luquillo en los anales de la investigación tropical del Nuevo Mundo. El yunque tiene un nombre científico que se conoce en la ciencia como el bosque experimental de Luquillo. Y se conoce como el bosque experimental de Luquillo porque es un bosque dedicado exclusivamente a la investigación, además de todas las otras cosas que se hacen en el yunque, la recreación, los visitantes que vienen aquí, el agua que sale del bosque. El yunque tiene muchos usos, pero un uso principal es la investigación. Y lo que hace el yunque único en el mundo, desde el punto de vista de la investigación científica, es que es de los bosques que por más tiempo han habido científicos estudiándolo. Por ejemplo, aquí tenemos más de 20.000 árboles que han sido marcados por más de 50 años. Y los científicos del Servicio Forestal y científicos de la Universidad de Puerto Rico, científicos de todas partes del mundo, por 100 años han estado viniendo al yunque a hacer estudios. Y esos estudios se publican en la literatura científica, se mantiene récord en la biblioteca, y el yunque hoy en día es de los bosques tropicales más estudiados en el planeta. Así que si vamos a ver qué es lo que el yunque ofrece a la ciencia que no se puede encontrar en ningún otro sitio, es que es un bosque tropical muy bien conocido y le permite a los científicos hacer estudios muy sofisticados que en otros lugares, en otros bosques tropicales no se pueden hacer porque no hay el historial de investigación que existe en el yunque. En el mundo hoy en día el problema principal es el aumento poblacional. Hay más gente y a la gente hay que proveerle alimentación, hay que proveerle espacio, hay que proveerle recreación, agua, materiales, hay que proveerle fibra, madera, productos. Y mientras más gente hay, generalmente pues hay menos sistemas naturales que son los que tradicionalmente le proveen las necesidades a la gente. Entonces, la única salvación que tenemos como una especie es entender muy bien los sistemas naturales, que son los que nos protegen, entenderlos bien para poder manejarlos y obtener lo que necesitamos de la naturaleza.
Sitios como el Yunque, donde hay una actividad científica bastante considerable, son los lugares en el planeta, y son pocos porque no hay más de, digamos, una docena de sitios donde los científicos tienen oportunidad de estudiar la naturaleza a largo plazo bajo condiciones tropicales. Pues estos sitios son críticos para el futuro de la humanidad, porque en estos lugares que nosotros aprendemos a manejar los bosques. Digamos, queremos más agua, ¿cómo se maneja el bosque para que produzca mucha agua limpia? Necesitamos madera, ¿cómo se maneja el bosque para que produzca madera? ¿Hace falta alimentación? Pues hay alguna forma de sembrar alimentos en un contexto de bosque. Y es este tipo de experimentos en un mundo superpoblado los que nos van a dar las soluciones que necesitamos. Y en el Yunque en particular, nosotros estamos estudiando cómo manejar este bosque para beneficio del ser humano, cómo manejar este bosque para satisfacer las necesidades del ser humano. Y los estudios que hacemos son estudios que tienen significación para todo el planeta. Uno de los estudios de manejo que tenemos que son importantes aquí en el Yunque es estudiar las especies del bosque para ver cuáles son útiles para el ser humano y ver cómo podemos nosotros cultivar estas especies para producir madera, por ejemplo, o para producir hábitat para la vida silvestre, o qué especies son las mejores especies que tenemos para restaurar, digamos, las áreas de derrumbe, áreas que han sido dañadas por la actividad humana, cuáles son las especies más adaptadas para ese tipo de restauración del área. El calentamiento del planeta se debe a los gases atmosféricos que son producto de la actividad humana, como el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono también se produce cuando se destruyen bosques tropicales, y una de las áreas de investigación más activas es tratar de determinar qué efecto tienen los bosques tropicales sobre el clima del planeta a través de la producción de gases como el dióxido de carbono, gases como el metano y óxidos de nitrógeno, que son gases que se llaman gases de invernadero porque contribuyen al calentamiento del planeta. Aquí en Puerto Rico se está haciendo mucha investigación en los bosques del Yunque, en el bosque de Guánica y en otros bosques de la isla, tratando de ver la producción de estos gases y ver bajo qué tipo de uso se producen más o menos gases que luego llegan a la atmósfera y contribuyen al calentamiento de la atmósfera. Además, una de las cosas que caracteriza a Puerto Rico es que estamos en el área de los vientos alisios. Los vientos alisios moderan el clima en Puerto Rico, pero ponen las plantas en Puerto Rico en contacto con sistemas climáticos que vienen de bien lejos. Por ejemplo, sabemos que los huracanes vienen de África, de la costa oeste de África. Los vientos alisios vienen desde las Azores, bien lejos al norte de Puerto Rico, en el mar Atlántico. Sabemos que aquí llegan vientos que salen del Ártico y pasan por el este de los Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico. Y hemos descubierto que cada uno de estos sistemas climáticos, ya sean los que vienen del África o de las Azores o los que vienen de los sistemas árticos, cada uno de ellos tiene un clima distinto, cada uno de ellos tiene una química distinta, unas condiciones distintas a las cuales las plantas en Puerto Rico responden. Así que nosotros en el Yunque podemos estudiar la respuesta de las plantas a estos distintos climas y podemos ir anticipando cómo la vegetación en esta isla va a responder a los cambios globales que están ocurriendo como resultado de la quema de combustibles fósiles, como resultado de la destrucción de los bosques tropicales, y a la vez podemos estudiar los bosques tropicales y ver cómo, manejando el bosque tropical, podemos minimizar el efecto en la atmósfera. Antes no tenían pronósticos del tiempo como los de hoy día. No había tanto aviso. Un sol brumoso, una lluvia ligera, el viento que se fortalecía un poco y el vuelo errático, tierra adentro del rabijunco, un magnífico pájaro, también conocido como el ave del huracán. Pues yo le puedo decir
que yo recuerdo que a las 5 de la mañana rompió, ese fue San Felipe. Entonces papito nos dijo, recojan, le dijo a la mamá mía, recojan y vámonos para el tormentero, que esta es tormenta. Mi madre, cuando eso estaba una niña así, nos contó ella. Y tenían que, no había que comer porque eso quedó vacío. Y cocinaban, mondaban los troncos de guineo, la mata, el tronco abajo, vamos a decir, la semilla. La mondaban para echarla a cocinar para comer. Mire qué clase de comida. Que no había nada que comer. Y así fue que se fueron levantando, hasta que volvió el país, vamos a decir, a coger fuerza y a ver qué comer de nuevo. De lo contrario, nos quedó vacío, así como me contaron a mí. Entonces hay unos cerdos debajo de la cama, amarrados debajo de la casa y los chillillos, empezamos a soltar los animales. Y nosotros, precisamente yo metiéndome al tormentero y una puerca me dio un trompazo y me tiró allá, pero que yo me ligero, me arrastré, me metí al tormentero. Luego, casi todos los árboles pierden sus hojas. Aunque en el yunque casi no hay fuegos, parece como si un gran incendio hubiera atravesado el bosque. Se pierden los cultivos y luego una espera de meses para que crezcan de nuevo. Ahora no es tan malo enfrentar un huracán, pues las casas están construidas con concreto. Cuando Hugo golpeó a la isla en 1989, las pérdidas fueron menores que en tiempos pasados. En comparación con otras islas del Caribe, Puerto Rico ha sufrido muy pocos ataques de huracanes a lo largo de los siglos. Se especula que las montañas de Luquillo pueden desviar las tormentas. Tal vez la creencia de los taínos de que los dioses protegían la isla desde la cima del yunque no era tan disparatada. Una de las investigaciones más importantes que tenemos aquí ahora mismo es la respuesta del bosque tropical al huracán Hugo. El huracán, por supuesto, destruyó el bosque y nos da una oportunidad excelente de ver cómo un bosque tropical se reorganiza después que ha sido destruido. Y para eso, pues, tenemos que, por supuesto, estudiar no solamente la flora, la fauna, los suelos y las aguas del yunque y ver cómo la naturaleza se reorganiza después de la destrucción de este huracán. Cuando el huracán Hugo pasó justo al este de las montañas de Luquillo en 1989, mucha gente lamentó el daño que sufrió el bosque. El área recreativa se cerró al público durante medio año debido a los deslizamientos del terreno a lo largo de las carreteras y a los daños en las estructuras. Pero para el bosque, el huracán no fue un desastre, sino una oportunidad de deshacerse de árboles débiles, de desarrollar otros nuevos, en general, de renovarse. La recuperación después de Hugo fue increíblemente rápida. Los huracanes son fenómenos a los que los árboles se ajustan. Un ciclo de 60 años, una parte de la vida en el bosque tropical. Hemos descubierto que estos bosques tienen mucha capacidad para restaurarse una vez han sido destruidos por un fenómeno natural como lo fue el huracán Hugo. Y eso destruye las teorías que teníamos anteriormente de que los bosques tropicales eran frágiles.
Lo que entendemos ahora es que los bosques tropicales son resilientes, siempre vulnerables al ser humano, porque la naturaleza no tiene adaptación para los daños que le hace el ser humano. Pero en cuanto a las perturbaciones naturales, son bosques muy resistentes. Y eso, pues, por supuesto, son buenas noticias porque nos permiten manejar a los bosques. Todos los años, más de 100.000 millones de galones de agua caen sobre el Bosque Nacional del Caribe. Un poco se evapora, el resto se resuma en el suelo o corre montaña abajo entre bancos de ríos tortuosos a través de los llanos hasta llegar al mar. Uno de los beneficios que brinda el yunque al pueblo de Puerto Rico es el de albergar la cuenca, las cabeceras de 6 de sus más grandes ríos. En total, protege más de 1.000 arroyuelos, arroyos y ríos que corren dentro de sus límites. The forest needs water to grow. It needs it to maintain its biodiversity, to maintain the high humidities that we see in the climate here, which also the plants and the organisms need. It also needs to have water in its rivers that continual flow of water from the mountains all the way down to the coast for all the organisms that live part of their life in the ocean and part of it in the mountains. They need to have good clean water and a continuous supply of water so they can climb and go down the rivers during part of their life cycles. The people need water for drinking and for municipal uses, but they also need to have water in the streams to dilute the concentrations of sewage and toxic waste that get into the rivers and go into the coast. And if you don't dilute that properly, then you increase the pollution along the coastal zone. So they not only need water to consume, but they also need water for normal ecosystem processes to maintain the coastline and the general ecosystem of Puerto Rico. Right now, El Yunque supplies a great deal of water for Puerto Rico. It supplies about 20% of the island's population gets water from El Yunque. There's sufficient water in El Yunque to meet the demands in the future for the east part of the island if we manage to supply properly. But we're getting to a point where there is no more supply. We'll have to either make large dams or de-water the streams for a considerable amount of time, which will hurt the organisms and the recreation uses of the forest. There just isn't that much water to take from El Yunque. The Rio Maimeas has several unique characteristics. It's the only river in Puerto Rico, and as far as I can determine in the whole Caribbean, that still flows naturally through all the different forest types and ecosystems that characterize the Caribbean islands. From the cloud forest, to the rainforest, to the humid forest, to the lowland forest, the forest with fresh water and salt water, the mangroves or the manglares. It's the only forest that still flows relatively freely and naturally in all those different ecosystems. So it's the only, and it has a higher biodiversity and higher abundance of individual species than any other forest in El Yunque and probably any other forest that we know of so far in the island of Puerto Rico or in the Caribbean. But because it's the last and the only river now that still is relatively natural, it's the only place we have to use as a guide to determine what the natural processes are and to determine what the natural variability is and to determine the health of other rivers and determine the impact of human impact on other rivers. If we don't have Rio Maimeas, one last control, we'll never know what kind of damage and what kind of normal ecological balances there are in the rivers of the Caribbean. El Yunque is a special area because it's been protected for so long. It's been protected since Columbus landed on the island. And because of its protection, it's a very well studied forest. It's one of the few places in the Caribbean, and maybe the only place where they'll be able to we can do long-term studies to look at the natural variability of the system, as well as have areas for recreation and for future generations. Aquí,
en el corazón de la comunidad Palmas del Mar, al este del campo de golf y al oeste del océano, vive un miembro un poco excéntrico de la comunidad del bosque. El bosque de Terocarpo es quizás el único en el Caribe que es el bosque de pantano de agua dulce. Contrario a los bosques de mangle, que son bosques también pantanosos de las áreas de los estuarios salobres, pues prefiere, aunque tolera un poquito de sal, prefiere las características de agua dulce. Al igual que manglar, los árboles de Terocarpo no pueden competir muy favorablemente con otras especies que son más robustos, son más altos y pueden eventualmente proyectarle sombra y desplazarlos. La característica que mantiene este bosque es el hecho de que está inundado con bastante frecuencia durante el año. No necesariamente todo el año, pero sí crece en las partes bajas y pantanosas de los valles costeros de Puerto Rico. Este árbol, para poder tolerar las condiciones de alta humedad y pantanosas que encontramos en estos lugares, ha desarrollado primordialmente una adaptación, que es la de desarrollar en la base de su tronco unos contrafuertes, o sea, en inglés se conocen como buttresses, que hacen esta forma deltoide en la base ancha y amplia en la base del tronco. La razón de esto es porque como hay tanta humedad en el suelo, generalmente el oxígeno no penetra a grandes profundidades en el suelo y las raíces no podrían penetrar mucho en el suelo y tener un sistema de raíces profundas. Su sistema de raíces es bien llano y se desparrama superficialmente. Eso no le da mucho sostén al árbol y para contrarrestar eso pues ha desarrollado estos contrafuertes que le dan un poquito más de balance. Aún así son susceptibles a vientos fuertes y se pueden caer con relativa facilidad. Esa es la característica primordial para poder subsistir en estas condiciones pantanosas. En Puerto Rico hay pocos bosques de Terocarpo. La mayor parte, como estaban en la parte baja de los valles costeros, fueron drenados para fines agrícolas. Algunos quedaron aislados y este es uno de esos bosques que quedó aislado en Puerto Rico. Tenemos en otros lugares, aquí en Humacao somos afortunados en tener quizás el más grande de los sistemas o de los ecosistemas de Terocarpo en Puerto Rico, que se encuentra en el acuífero de Río Blanco y Río Herreras. Y tenemos este también. Este es un bosque relativamente pequeño cuando lo comparamos con el otro bosque de Humacao. Existen otros bosques de estos en las costas de diferentes partes de Puerto Rico, de hecho en el propio Yunque, en la parte alta, alta relativa, porque es en la parte baja de la base de las montañas, pero relativamente alto, es el bosque de Terocarpo más alto que encontramos en Puerto Rico. El Pozo Mameyes es probablemente el más popular entre los que gustan de nadar en el Yunque. Los excursionistas van por la vereda Bisley hasta el norte o la Coca al oeste. Cuando está seco, acampadores y pescadores de camarones de río se instalan en los terrenos llanos cercanos al pozo. Cientos de palmas de sierra han crecido en este llano. Detrás de estas se encuentra la más grande concentración de Terocarpo montañoso de Puerto Rico. Docenas de estos árboles, algunos de hasta 90 pies de alto, contemplan a los excursionistas y acampadores modernos, tal y como contemplaban a los agricultores y a los mineros de siglos pasados, y como contemplarán a los visitantes del bosque en el futuro. Hace miles de años, cuando los glaciales eran más grandes y los mares más pequeños, el clima de Puerto Rico era mucho más seco de lo que es hoy en día. Predominaba la aridez en la vegetación y la vida silvestre. Desde ese entonces, los bosques de Puerto Rico han cambiado por completo y aún siguen cambiando. Dentro de miles de años volverán a ser completamente distintos.
Si pudiéramos visitarlos, no seríamos capaces de reconocerlos, pero no podremos visitarlos. Lo único que podemos hacer es ayudar a asegurar su permanencia en este planeta.